de Windows. Sistema operativo de Windows utiliza dos sistemas principales de archivos. El FAT, que este es heredado del viejo DOS, con su posterior extensión FAT32, y ampliamente usado el NTFS, que son sistemas de archivos, y recientemente lanzado el REF, sistema de archivos, que fue desarrollado por Microsoft con una nueva generación de sistemas de archivos para Windows 8. El FAT o Field Allocation Table es uno de los tipos más simples de los sistemas de archivos. Este consiste en un sistema de archivos del sector descriptor o sector de arranque, una tabla de sistemas de archivos de asignación de bloques y el espacio de almacenamiento sin formato, para almacenar archivos y carpetas. Los archivos FAT se almacenan en directorios de conjuntos de registros de 32 bits. Registro de atributos de archivo del primer bloque de un archivo. Cualquier bloque siguiente se puede encontrar a través de una tabla de asignación de bloque, utilizándola como una lista enlazada. Las ventajas de FAT es que no es posible de realizar una recuperación de archivos eliminados en Windows NT y en ninguno de los sistemas de archivos compatibles. Y las utilidades de recuperación de archivos eliminados intentan tener acceso directamente al hardware, lo que no se puede hacer en Windows NT. Pero, sin embargo, si el archivo estuviera en una partición FAT y se reiniciara el sistema MS-DOS, se podría recuperar el archivo. Y el sistema de FAT es el más adecuado para las unidades o particiones de menos de 200 megabytes aproximadamente, ya que FAT se inicia con muy poca sobrecarga. Las desventajas de FAT. Cuando se usen unidades o particiones de más de 200 megabytes, es preferible no usar el sistema de archivo FAT. El motivo es que a medida va aumentando el tamaño del volumen, el rendimiento con FAT disminuirá rápidamente. No es posible establecer permisos en archivos que estén particionados en FAT. Las particiones FAT tienen un tamaño limitado a un máximo de 4 GB en Windows NT y en MS-DOS con 2 GB. NTFS, New Technology File System, se introdujo en Windows NT y en la actualidad es un sistema de archivos importante para Windows. Este es el sistema de archivos por defecto para las particiones de disco y el único sistema de archivos que soporta particiones de disco durante 32 GB. El sistema de archivos es muy extensible y soporta muchas características del archivo, incluyendo el control de acceso, encriptación, etc. Cada archivo en NTFS se almacena como un descriptor de archivos en una tabla maestra de archivos de contenido y archivo. Una tabla maestra de archivos contiene toda la información acerca del archivo, el tamaño, la asignación, el nombre, etc. La primera y la última sectores del sistema de archivos contienen la configuración del sistema de archivo o registro de arranque o superbloque. Este sistema de archivos utiliza entre 48 a 64 bits, que son los valores de referencia a archivos. Por lo tanto, el apoyo a los almacenamientos
de disco de alta capacidad. Los objetivos de la NTFS son proporcionar lo siguiente: la confiabilidad, que es especialmente deseable para los sistemas avanzados y los servidores de archivos; una plataforma para tener mayor funcionalidad, compatibilidad con los requisitos de POSIX; la eliminación de las limitaciones de los sistemas de archivo FAT y HPFS. La mayor funcionalidad es uno de los principales objetivos de diseño de Windows NT. En cada nivel es proporcionar una plataforma a la que se pueda agregar e integrar funciones, y NTFS no es ninguna excepción. NTFS proporciona una plataforma enriquecida y flexible que pueden usar otros sistemas de archivos. Además, NTFS es totalmente compatible con el modelo de seguridad de Windows NT y admite varias secuencias de datos. Ya no es un archivo de datos en una única secuencia de datos. Por último, en NTFS, un usuario puede agregar un archivo propio, atributos definidos por él mismo. Y las ventajas de NTFS es que NTFS es la mejor opción para volúmenes de unos 400 megabytes o más. El motivo es que el rendimiento no se degrada en NTFS, como ocurre en FAT, con tamaño de volúmenes mayores. La posibilidad de recuperación está diseñada en NTFS de manera que un usuario nunca tenga que ejecutar ningún tipo de utilidad de reparación de disco en una partición NTFS. Yo le vengo a hablar sobre sistemas de archivos de nuevas tecnologías. Su abreviatura es NTFSL, New Technology File System. Utilizando la plataforma Windows NT, permite el acceso de archivos y carpetas. Por medio de permisos, no es compatible con Linux. Solo lee definitivamente, escribe ni con MS-DOS, ni Windows 95, ni Windows 98. Se utiliza para Windows XP, Microsoft, Windows Vista y Windows 7. Se basa en una estructura llamada maestra de archivo o MFT. Ventajas de NTFS. Es la mejor opción para volúmenes de unos 400 megas o más. El motivo es que el rendimiento no se desagrada en NTFS, como ocurre en FAT, con tamaño de volumen mayores. La posibilidad de recuperación está diseñada con NTFS de manera que un usuario nunca tenga que ejecutar ningún tipo de utilidad de reparación de disco en una partición de NTFS. Las desventajas son: no se recomienda usar en volumen de menos de 400 megas debido a la sobrecarga de espacio que implica. Esta sobrecarga de espacio se refiere a los archivos de sistemas que normalmente usan 4 megas de espacio unidad en una partición de 100 megas. Actualmente no integran ningún cifrado de archivos, por tanto alguien puede arrancar en MS-DOS u otro sistema operativo y implementar una utilidad de edición de disco de bajo nivel. Para ver los datos almacenados en un volumen con las modificaciones de archivo, una nueva carpeta de métodos de almacenamiento en el espacio gratuito, y luego el sistema crea un vínculo de manera de métodos de más se da a la nueva. De este modo el sistema almacena cantidad significativa de copias de seguridad anteriores en diferentes lugares, que ofrecen la recuperación de archivos con facilidad, a menos que sobrescribe este espacio de almacenamiento. En archivo que está en esta partición FAT, mejora el rendimiento para máquinas virtuales. Hyper-V Red representa nuevas características, especialmente
diseñadas para mejorar el rendimiento de las cargas de trabajo virtualizadas. Clonación de bloques. La clonación de bloques acelera las operaciones de copia, lo que permite operaciones de combinación de puntos de control de máquinas virtuales de menor impacto y más rápido. La ventaja de los REF, que el REF significa sistema sistema de archivo resistente. Las ventajas son resiliencia, mejora el rendimiento en altas cargas de trabajo, optimizando los niveles en mejor tiempo real, mejorando la clonación de bloques, entre otras. Disponibilidad de los datos, reparando de forma automática datos corruptos, almacenan los datos de tal manera que serán protegidos de los errores comunes que generan las pérdidas de datos. Las desventajas de REF: aún no pueden reemplazar a NTFS, no pueden cambiar el REF desde NTFS. Windows no puede arrancar desde un sistema de archivo REF ni requiere NTFS. También omite otras características incluidas como la compresión y cifrado de archivos, vínculos físicos y de datos. Sin embargo, es compatible con una variedad de características. Por ejemplo, si no puede realizar el cifrado, si ellos no soporta el archivo distinguido entre mayúscula y mayúscula. Esas son algunas de las características entre NTF y los REF. Mantiene nombres de archivos entre mayúscula y minúscula. Soporta único entre los nombres de archivos. Mantiene y aplica la ASL. Soporta archivos dispersos. Soporta la apertura de la identidad de archivos. Soporta puntos reanálisis. En resumen, debemos tomar siempre como base el sistema FAT32, al ser más antiguo y compatible. En el caso de que vayamos a guardar archivos de más de 4 GB, queremos que la memoria o el disco funcione en el mayor número de equipos sin problema, debemos elegir exFAT. Por el contrario, si nuestro disco duro o memoria solo se va a conectar a sistemas de Windows, debemos optar por NTFS. Por descontrato, si el disco duro es donde vamos a instalar el sistema operativo o lo vamos a usar como un disco interno para almacenar archivos de Windows, la única opción en NTFS. Néstor Alejandro y yo, Diana Madrid, les vamos a hablar sobre los sistemas operativos Mac. Son sistemas de archivos. Es un conjunto independiente de datos como una foto o un texto. Toda la información que hay en una computadora está agrupada en forma de archivos. Un sistema de archivos es un conjunto de reglas que estructura el manejo de información. Cada sistema operativo suele usar un sistema de archivos diferente. El proceso de crear sistemas de archivos a un dispositivo de almacenamiento se le llama formatear o dar formato, lo que significa que va a preparar el dispositivo para guardar la información como lo hace el sistema elegido. Ahora les voy a hablar sobre los tipos de sistemas de archivos. Existen 3 tipos. La primera es el sistema de archivos de disco. Es un sistema de archivos de disco, está diseñada para el almacenamiento de archivos en una unidad de disco. Los ejemplos de los archivos de disco son el FAT, el FAT32, el exFAT, el HFS, el HFS Plus, el NTFS y el MFS. La número 2 es el sistema de archivos de red. Es el que da el acceso a sus archivos a través de una red de computadoras. Los ejemplos de estos son 2 que se encuentran en un sistema de archivos distribuidos. Este no proporciona entrada y salida de paralelos, que son el AFS, el Apple Share, el CODA, el NF y el NSS. La segunda opción es el sistema de archivo paralelo. Este proporciona una entrada y salida de datos en paralelo, las que son el PBFS y el PAFS. La tercera es un sistema de archivos paralelo especial. Son aquellos tipos de sistemas de archivos que no son ni sistemas de archivo de red ni sistemas de archivos de disco. Y los ejemplos son el CDFS, el CFS, el INFS, el LUFS y el DEE. Yo les voy a hablar sobre el sistema de archivos HFS+.
El HFS Plus o HFS Mac es un sistema de archivos desarrollado por Apple Inc. para reemplazar el HFS. También es un formato usado para el iPad al ser formado desde Mac. HFS Mac también es conocido como HFS Extended o Mac OS Extended. Durante el desarrollo, Apple refirió como Sequoia. HFS Plus es una versión mejorada de HFS, soportando archivos más grandes, bloques direccionales de 32 bits en vez de 16, usando Unicode en vez de Mac OS Raymond. Para el nombre de los archivos, lo que permite los nombres de archivos de hasta 255 caracteres de longitud UTF, 16 de archivos bifucardos similares a NTFS. El HFS o HFS Mac también emplea una estructura de árbol B para almacenar la mayoría de metadatos del volumen. HFS Plus fue introducida en el lanzamiento el 19 de enero de 1998 de Mac OS 8.1. Sin embargo, su primer aspecto como File System Beta estaba como los vetos nunca lanzados del iOS de Complex. De HFS Mac podemos encontrar diferentes opciones. La primera es el HFS Plus con registro, utilizando un formato Mac para proteger la integridad del sistema de archivos. La número 2 es que HFS Plus con registro encriptado. Utiliza el formato Mac requiriendo contraseña y encripta la partición. La número 3 es que el HFS Plus en mayúsculas y minúsculas con registro. Utiliza el formato Mac y distingue las mayúsculas y las minúsculas de los nombres de las carpetas. Ahora les voy a hablar sobre las ventajas del HFS Plus. La número 1 es que copia archivos del tamaño que quiera. La 2 es hace un respaldo en Time Machine. La tercera es que copia o instala un sistema operativo Mac en el que sirve para iniciar el ordenador. La siguiente es que sigue siendo el sistema de archivos predeterminado para discos duros, mecánicos e híbridos, tanto al instalar una Mac OS como al formatear discos externos. Las cualidades del HFS Plus son: los bloques dañados se ubican en el archivo de desborde. Los registros del catalog file B son mayor de tamaño. El mapa de bits fue reemplazado por un archivo. De esta manera se puede incrementar si participan o crecen. Y la última es que se implementa un nuevo archivo de inicio llamado Startup File. Es utilizado para que sistemas no son HFS o HFS+, pueden utilizarse en una interfaz de acceso a los archivos. Ahora les voy a hablar sobre el MS-DOS, FAT y exFAT. Son formatos compatibles con el Windows. El MS-DOS FAT se utiliza para volúmenes de Windows hasta de 32 bits. Es el formato más compatible. No soporta archivos de más de 4 GB. Es la mejor opción para usar en memoria flash. Nos permite leer o escribir en OS X, Windows y Linux. Y el MS-DOS exFAT también se utiliza para volúmenes de más de 32 bits. Es la renovación, por así decirlo, de FAT. Mejora las interacciones del formato FAT, permitiendo participaciones de mayor tamaño y eliminando el tope de archivos de 4 GB. La única pega es que es un formato reciente, por lo que solo se utilizan versiones de los sistemas operativos. Lo soportan el OS X 10.6.5, superior que Windows XP, SP3 y Vista SP1 y 7. Y también lo soportan. Sistema de archivo HFS, sus siglas traducidas al español significa Sistema de Archivo Jerárquico. Fue desarrollado
por Apple para los ordenadores que corren Mac OS. Fue introducido en 1985 para reemplazar al MFS o sistema de archivo Macintosh. Su diseño original era para ser usado en disquete y disco duro, aunque también se le puede encontrar en dispositivos de solo lectura como los CD-ROM. El nombre HFS normalmente es utilizado por los desarrolladores porque en la documentación de usuario sale como Mac OS extendido para diferenciarlo de su sucesor, el HFS Plus. El sistema de archivos jerárquicos tiene cualidades como el bloqueo, icono personalizado, sistema, papelería y escritorio. Aunque una cualidad importante es sus divisiones o particiones, el cual es un sistema de ficheros jerárquico que divide un volumen en bloques lógicos de 512 bytes. Estos bloques lógicos están agrupados junto en bloques de asignación que pueden contener uno o más bloques lógicos. Dependiendo del tamaño total del volumen, el HFS usa un valor de dirección de 16 bits para los bloques de asignación. Esto provoca un límite en el número de bloques de asignación a un máximo de 65.536. El HFS tiene varias ventajas. Una de ellas es mejoramiento en rendimiento en comparación del MFS. La mejora de rendimiento viene porque sustituye la estructura tabla plana por el archivo de catálogo. Esto a su vez ayuda a tener una búsqueda con mayor rapidez. De igual manera, el nombre de archivo podían tener un máximo de 245 caracteres de largo. El sistema de archivo por catálogo, esto significa que almacena todos los registros de archivo y directorio en una estructura de datos sencilla. Esto a su vez produce un problema, una desventaja del HFS, pues provoca un problema de rendimiento cuando el sistema permite el multiprocesamiento, porque solo un programa puede escribir en estructura a la vez. Esto significa que muchos programas deben de estar esperando en cola hasta que el primer programa libere el sistema. Otra desventaja del HFS se manifiesta en el crecimiento de disco. Cuando los discos eran pequeños, el tamaño de los bloques de asignación individuales era muy pequeño. Pero como los discos empezaron a superar la marca de 1 GB, la menor cantidad de espacio que puede ocupar un archivo se convirtió en excesivamente grande, perdiendo importante cantidad de espacio en disco. Este espacio, el HFS, tiene varias ventajas. Una de ellas es mejoramiento en rendimiento en comparación del MFS. La mejora de rendimiento viene porque sustituye la estructura tabla plana por el archivo de catálogo. Esto a su vez ayuda a tener una búsqueda con mayor rapidez. De igual manera, el nombre de archivo podían tener un máximo de 245 caracteres de largo. El sistema de archivo por catálogo, esto significa que almacena todos los registros de archivo y directorio en una estructura de datos sencilla. Esto a su vez produce un problema, una desventaja del HFS, pues provoca un problema de rendimiento cuando el sistema permite el multiprocesamiento, porque solo un programa puede escribir en estructura a la vez. Esto significa que muchos programas deben de estar esperando en cola hasta que el primer programa libere el sistema. Otra desventaja del HFS se manifiesta en el crecimiento de disco. Cuando los discos eran pequeños, el tamaño de los bloques de asignación individuales era muy pequeño. Pero como los discos empezaron a superar la marca de 1 GB, la menor cantidad de espacio que puede ocupar un archivo se convirtió en excesivamente grande, perdiendo importante cantidad de espacio en disco. Este espacio es el sistema de archivo de Apple, más conocido con el APFS. Es el sistema de archivo por omisión de ordenadores Mac con Mac OS 10.13 o posterior. Incluye una encriptación de alta seguridad, espacio compartido, redimensionamiento rápido de los directorios y mejora en los aspectos básicos del sistema. Aunque el sistema APFS está optimizado para el almacenamiento en flash o SSD, utilizado en los últimos ordenadores Mac, también se puede utilizar en sistemas más antiguos con unidades de disco tradicionales HDD y unidades de almacenamiento externas conectadas directamente. El sistema de archivo de Apple asigna un espacio de disco en un contenedor por petición. El espacio libre de disco se comparte y se puede asignar a cualquiera de los volúmenes del contenedor según sea necesario. El APFS posee varios formatos.
el cual sus nombres son muy similares entre ellos. Por ejemplo, el APFS encriptado, que utiliza el formato del sistema de archivo de Apple, pero encripta el volumen. Está el AEPFS mayúscula minúscula, que utiliza el mismo formato AEPFS, y distingue las mayúsculas y minúsculas de los nombres de las carpetas y archivos. Y también está el AEPFS mayúscula minúscula, no más que este es encriptado. De igual manera, distingue las mayúsculas y minúsculas, pero encripta el volumen. El AEPFS posee varias características. Una de ellas es el aprovechamiento de las unidades SSD. Al estar diseñado específicamente para este tipo de dispositivo, posee una mayor velocidad a la hora de gestionar los datos, siendo capaz de operar hasta 9 trillones al mismo tiempo. También es posible obtener un aumento del espacio debido a que al duplicar un archivo solo se copian los metadatos del original y no el archivo completo. El AEPFS posee varias características. Una de ellas es el aprovechamiento de las unidades SSD. Al estar diseñado específicamente para este tipo de dispositivo, posee una mayor velocidad a la hora de gestionar los datos, siendo capaz de operar hasta 9 trillones al mismo tiempo. También es posible obtener un aumento del espacio debido a que al duplicar un archivo solo se copian los metadatos del original y no el archivo completo. Sistemas de archivo APO, o más conocido como el APFS, posee ciertas desventajas. Una de ellas es que es incompatible con el Mac OS 10.12 Sierra y anteriores, incluyendo el OS X. Otra de sus desventajas es que los controladores y herramientas de Windows para leer y escribir sobre disco APFS no están disponibles. Actualmente no es compatible con Fusion Drive ni HDDS. No hay soporte AFP, lo que provoca que cualquiera de los puntos compartidos de Time Machine deben de compartirse en SMB, ya que no soporta el AFP. Aunque también el APFS posee ciertas ventajas. Una de ellas es que la velocidad de disco es más rápida en general que el SSD. También hay una duplicación instantánea de archivos y directorios. Hay un espacio compartido y una mejor protección contra choque. Otra de sus ventajas es que hay la mejor resolución de fechas como marca de tiempo en nanosegundos. También